Don Manuel Medina, un placer tenerla aquí en Periodista Digital para que nos venga a presentar su último libro, Próxima Estación Cataluña. Bienvenido. Bien hallado. Es la segunda vez que tengo oportunidad de entrevistar a alguien que fue niño en la posguerra. Así es. Y el primero fue el sociólogo Amando de Miguel. Y vuelve, y como ocurrió en aquella vez, en el libro vuelve a aparecer la figura fantasmal del hambre. Del hambre. Dice, el dolor del hambre Sí. no se puede comparar con ningún otro padecimiento, porque además del duelo, del cuerpo, duele el alma. Sí, eso es cierto. Eso es lo que digo en el libro, porque el hambre cuando se come se olvida, pero se va quedando grabada un poco en el alma y ahí es más difícil que se olvide. Y cuando lo has hecho tantos días, y no es que yo quiera reivindicar nada, porque muchas veces si volviera a nacer, no me importaría nacer donde nací, vivir como viví, donde viví, porque para mí me enseñó mucho la vida. Pero dice hace una descripción de lo que era esa España de posguerra, cuenta que había hambre, incultura, pero no faltaba ilusión, no faltaba confianza, curiosidad por el futuro. Sí. Y bueno, ¿y qué diferencia con los tiempos que corren ahora, ¿no? Donde parece que la generación de ahora está mucho más desilusionada Sí, y cansina, ¿no? Es cierto, porque, bueno, no se tenía nada, eso es cierto. Se tenía una gran riqueza de cariño, no solo en la familia, que era inmensa, sino en los familiares, en los conocidos, en los vecinos. Era el apoyo de entre todos los desarraigados, abrazarse todos para que la noche pasara pronto y el frío no fuera tan intenso como los que vivíamos en el campo, ¿no? Y al día siguiente, cuando salía el sol, recuperábamos otra vez, o recuperábamos la energía, las ganas de vivir y comernos el mundo, y eso nos levantaba por encima de la propia utopía que era nuestra vida, porque nuestra vida, en el libro se cuenta, no teníamos nada, eso es verdad, pero lo teníamos todo porque desconocíamos todo. Entonces pensábamos que subiéndonos una piedra se vería el mar, pensándote de América, o sea que para nosotros no había distancias porque nuestros conocimientos eran tan limitados que añorabas poco las demás cosas porque las desconocías. Pasa como la cultura, cuando empiezas a aprender un poco te das cuenta de lo que te falta hasta llegar, ¿no? A aprender. Y eso creo que es lo que nos dio entonces, la diferencia de entonces a hoy. Pues que hoy posiblemente hay una generación, o varias generaciones, que se ha vivido en una abundancia, porque entonces había abundancia de hambre y escasez de todo. Hoy habrá abundancia o escasez de muchas cosas, pero la gente de hambre no se muere como entonces, porque el pan es casi, digamos, primordial y accesible para cualquiera, venga de fuera o estemos aquí dentro, ¿no? Entonces, sí, es verdad que la situación, pese a la abundancia material, sí es difícil en lo que tiene que ver con respecto al tema del empleo. ¿Cuál es su visión desde usted que vivió una infancia en las tierras de Jaén, en la cañada de Fuensanta, ¿no? Sí. Donde ahí todo el único patrimonio que tenían era el amor a la familia. El amor a la familia, sí. ¿Cómo le puede servir de consuelo ese mensaje esperanzador que lanza su libro a la gente que hoy lo está pasando tan mal? Bueno, ¿no? lo está pasando mal, pero nosotros lo pasábamos peor. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos, nacimos no en la abundancia, sino en la escasez, y entonces nos acostumbramos con más facilidad. Pero es que los jóvenes de ahora son jóvenes impetuosos como todos, que yo sigo pensando y apuesto radicalmente, porque hay muchos más buenos que malos. Es que parece que por ser joven se le atribuye, si hay un accidente y mueren jóvenes, tenían que venir de una discoteca obligatoriamente y bebidos. Pues no, a lo mejor iban a trabajar como cualquier persona. Lo que pasa es que los jóvenes de ahora se les ha puesto, además de ellos, considerarse como una generación perdida, que nunca se puede pensar que una generación se pierda por falta de trabajo, porque entonces los gobernantes tendrían que pensarlo muy seriamente, ¿no? Ha habido que, en el tiempo, acostumbrar a la gente y a los jóvenes a que hay que levantarse, hay que trabajar, hay que divertirse, hay que vivir, hay que ilusionarse, pero a veces tampoco ha sido parte de los padres los que han tolerado que sus hijos vengan a las 10 de la mañana para acostarse y levantarse a las 3
y no se ha tratado tampoco porque... Una generación de consentidos, quizás. Posiblemente, en parte sí, de consentidos, que ahora echarán en cara a los padres, que somos nosotros, decir, ¿por qué no me obligasteis a pensar que éramos pobres? Porque ahora tiene el problema en los colegios, siempre ha pasado, van y cuentan, y incluso los anuncios que veis en televisión, el padre que va a recoger con un coche nuevo al hijo y los otros lo miran con envidia, el que tiene televisión de plasma y la tiene antigua, y cuando tú tienes el coche antiguo, la televisión antigua, todo lo antiguo o lo normal que se tiene en una casa y no lo has modificado, te dicen los niños, papá, es que tú eres pobre. No, hijo, yo soy de una clase media, pero tú la clase media tiene coche, y tiene plasma, y tiene piso en la playa, o puede irse a la playa los veranos. Nosotros no nos vamos, somos pobres. Entonces, esa diferencia entre la riqueza y la pobreza ahora se vive y se padece de una manera bestial, porque los jóvenes, esa otra generación que no ha empezado todavía, pues ya empieza a decirle a los padres... somos pobres. ¿Por qué? Porque viene al colegio alguien que viene el coche a recogerlo, o tiene mejor coche su padre, o viene una chica a recogerlo. Es otro ambiente y otra cosa, que ya parece que estamos unos parámetros distintos todos los niños, y tienen ese miedo, como se ha hablado siempre de riqueza, de potencia, que hemos sido una potencia que ha crecido tanto, que hemos sido nuestro desarrollo, peculiar desarrollo de España, pues parece ser que considerarte en la parte de los que no disfrutan esa opulencia o esa grandeza, pues te hace sentirte desgraciado. Nos pasaba como cuando en el campo, y lo cuento en el libro, mi familia que se iba a Cataluña, nosotros nos quedamos en el cortijo, y mis tíos y mis primos venían con coches que posiblemente los alquilaban, pero que nos sorprendían diciendo que eran suyos. Y decía, este es el desarrollo de Cataluña, y tú te sentías marginado porque no podías tener ni una moto. Y te decía, en Cataluña se puede tener coche. Y luego cuando llegaban devolvían el coche a los 3 días y se habían gastado las 500 pesetas de entonces por sorprender. Bueno, pues ahora está pasando igual. Cuando los jóvenes ven que el que está en el colegio dice que su padre tiene, que va y que tiene, es lo primero que mira al padre y le dice, papá, tú eres pobre. Y eso es un problema que también hay que empezar a pensarlo. Cuenta sobre, al describir la España de la posguerra, que esa España en la que unos se mataron se mataron entre esas generaciones que se mataron entre ellos, ¿no? Y dice que da una explicación, o por lo menos da una clave que a mí me ha parecido sorprendente. Dice, vuelve al tema del hambre, dice que es una guerra en la que no se sabe dónde está el enemigo, ¿no? Sí, así es. Y que eran, al fin de cuentas, esos españoles eran luchadores de la subsistencia, como usted lo ha descrito, ¿no? O sea, y una vez que le dieron ropa, comida y calzado, y le entregaron un fusil, se creyeron por fin que los habían reconocido como personas. Como personas, eso es cierto. Nosotros, hablo yo de la sociedad mía, porque hay otra sociedad distinta, porque a mí, yo recuerdo que hasta teníamos un cine en el pueblo donde íbamos algunas veces, y el acomodador, cuando se vestía con todo su uniforme, se ponía para colocar a la gente, nosotros lo consideramos como Dios. Era otra sociedad, era el acomodador de un cine, trabajaba en un establecimiento normal, pero ganaba todos los meses y podía comer. Nosotros en el campo se ganaba en el verano cuando tenías la huerta y podías vender, y tenías que ir guardando, primero para pagar el arriendo como hacía mi padre, y segundo para subsistir en invierno y aguantar el invierno. Entonces mi familia, y además murieron varios, fue sorprendente porque en mi propia familia, mis propios tíos y mi padre, cada uno estaba en un bando, y mi padre se pasó en la batalla del Ebro, se pasó a los nacionales, porque mi padre era muy republicano, era una persona muy especial, ¿no? Y se pasó a los nacionales por estar con mi tío Francisco, porque le dijeron, tu tío está en Zaragoza o está no sé dónde. Y se pasó con ellos por estar los hermanos juntos. Fíjate qué ideología tenían. Ellos te contaban las cartas cuando llegaban, y yo tengo muchas cartas guardadas a mi madre. Mi padre le contaba, he visto a no sé quién, le contaba nombres de personas que eran totalmente de una ideología distinta. Y él la ideología que él tenía, como dice, yo lo que quiero es comer. Y como mis tíos iguales, yo tengo mi tío Miguel, que toda su familia se vino a Madrid, ellos no se fueron a Cataluña. Y yo recuerdo, mi tío Miguel, el hambre que pudo pasar, tenía 6 hijos. Y yo recuerdo de ir sus hijos tan mal vestidos que cuando venían al horno que hacíamos nosotros el pan, pues el olor del pan acudían, y mi abuela pues le daba un trozo de pan. Y recuerdo que un día mi tío Miguel
cogió a su hijo Romualdo, que tengo una historia muy bonita de él aquí en Madrid, vivía en Móstoles, murió el pobre de cáncer, bueno, un desastre de vida, ¿no? Y venía a ver si le daba un trozo de pan. Y recuerdo que mi tío Miguel fue con tanta rabia por no poder darle a su hijo el pan que le dábamos los demás, se iba a pegarle tortazo al niño, que me acuerdo que le rompió hasta la camisa, de la rabia que llevaba, no porque hubiera venido a comer pan, sino porque él no podía tener. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que en una época de 10, 15 años, empezamos, la familia principalmente y los vecinos, a hacer el pan, y luego el reparto del pan era tan equitativo de acuerdo con los miembros de familia que había en cada casa, no con la harina que cada uno aportaba, sino con la necesidad. Y eso nos enseñó lo bella que es la vida cuando tienes nada, pero lo compartes. Sí, porque en aquella época los hornos de pan también pasaba en otras comunidades, como en Galicia, por ejemplo, sí. Eran sitios como donde la gente se reunía, eran sí, lugares de reunión, en ¿no? la Cañada nos reuníamos todos, estábamos toda A mi través de un familia, horno. con el horno de pan, se hacía el pan, se hacía cuando se podía torta o dulce en Navidad o en Semana Santa, y nos juntábamos, recuerdo mi madre, mis tías, todos, y nosotros cortando la leña para quemar el horno, y después en ese horno pues se hacía todo el pan, se asaba calabaza, se hacía algo para que quitara el sabor del comer todos los días calabaza frita, ¿no? Pues comías calabaza asada. Había tantas cosas que se asaban para cambiar los sabores y para que se prolongara más en el tiempo, ¿no? Y cuenta, Manuel, que cuando emigran los inmigrantes andaluces, cuando van a Cataluña, hasta les parecía una cursilada eso de comer con cuchillo y tenedor. Eso era, mira, nosotros, yo hay veces que ahora en algunas entrevistas que hago y a algunos amigos cuando estoy digo, no me vayáis a confundir, que fue entonces, yo cuando le cuento a mucha gente y digo, yo conocí la ducha cuando fui a la mili. Yo no sabía lo que era una ducha, y aquí había que ponerse debajo de aquello, decía, pero esto puede pasar algo, ¿no? Y además era, y dice, no sé, una caldera, que recuerdo que se calentaba un poco el agua y de vez en cuando pues te metía un poco, te iba a la alberca y ya cuando hacía un poco de calor, pues empezabas a disfrutar todas aquellas cosas. ¿Qué sucede? Que nosotros se comía, claro que se comía en un plato y en una sartén, que lo que más comíamos eran migas y cosas así, comíamos siempre a las 11, 12 de la mañana para matar una comida, es decir, comía fuerte unas migas y ya te llegaba la noche y con 4 inventos que hacía mi madre medio cenábamos. Y al día siguiente sabías que a las 11 o las 12 podías comer una comida muy fuerte y por eso nosotros, mi padre tenía la costumbre esa de decía cuchara y paso atrás. Ibas pasando, ibas cogiendo y te ibas echando para atrás, ibas dando la vuelta y ibas mojando en la sartén, ¿no? Cuando mis tíos venían al campo y nos contaba mi tía Vale, que era la más joven de todos, y contaba ella, decía, Manuel, tus hijos tienes que enseñarlos a comer cada uno en su plato. Y decía, ¿cómo en su plato? Pero esa cursilada, ¿cómo es posible? Manuel, y con tenedor y cuchara, por favor, y cuchillo, pero hoy una navaja, oye. Mi padre muchos años estuvo reacio. La navaja servía para todo. Todo. Además decían en una frase muy dicha, se sigue diciendo en el campo, un hombre sin navaja es un jardín sin flores. Tienes que llevar, sí, la navaja es lo habitual que debe de llevar siempre en el bolsillo una persona prevenida en el campo, ¿no? No para defenderse, sino para cortar, para coger, para todo, para subsistir. Entonces nosotros nos fueron convenciendo toda la familia catalana de que en Cataluña se comía cada uno en su plato y tal, y mi padre empezó a hacer pruebas y decía, venga, las migas no saben igual en un plato porque se enfrían, no puede ser, en la sartén. Él procuraba hacer, me acuerdo que siempre nosotros teníamos, pues era la comida nuestra, las migas, los garbanzos y las judías, siempre era lo habitual, y cosas así del campo que se podía cocer. Muchos días mi padre decía, vamos a probar con lo demás. Y cogías, por ejemplo, los garbanzos. Pues te iba echando en un plato cada uno. Primero la sopa, decía, la sopa. Y después, a ser posible, en otro plato, lo demás. Decía, pero ¿cómo es posible? Primero no hay plato. Y segundo, qué barbaridad. Estos piensan nada más que en el plato, no en la comida. Y entonces cogíamos el mismo plato de la sopa y nos echaba los garbanzos. Decía, ¿os dais cuenta cómo los garbanzos están fríos cuando se da cada uno su plato? Y si los cogéis del plato general, están mejor y tal. Y además coges lo que quieres. Cuando te toca, coges la morcilla, el tocino, lo que quieres, y no lo que te toca en el plato. Y estuvimos muchos años así, hasta que al final, poco a poco también nos llegó
la culturización a nosotros de comer cada uno en nuestro plato, no todas las veces, porque mi padre era reacio, además nunca jamás yo veía comer chuletas, vimos pocas, pero cuando se veía algo de carne, porque había empastre o corrida en el pueblo, se vendía la carne de toro más barata y tal, y compraban bastante para que todos comiéramos carne, veía a mi padre y todos con la navaja, comiendo la carne con la navaja, jamás se nos ocurría pensar que había que pinchar con un cuchillo y un tenedor, porque eso parecía pinchar con el tenedor y cortar con una cursilada, cogías la chuleta y la prueba está que lo que dice que pronto se aprende, tarde se olvida, ¿no? Yo ahora mismo, muchas veces cuando como en plan de confianza, cuando como donde me ven, no, pero claro. Cuando no cojo la chuleta me la como porque me sabe mejor. Claro. La costumbre a veces es una ley. Esos emigrantes andaluces también se encontraron con que en Cataluña había otros valores. Entre los positivos que usted destaca es que, por ejemplo, cuando le sorprendía que en la fábrica o donde trabajasen, el dueño trabajaba como uno más, como un trabajador más, y no como pasaba en Andalucía, donde el señorito se levantaba tarde y iba poco a los tajos de trabajo, ¿no? ¿Qué valores encontraron en esa Cataluña que les... Esos valores, posiblemente los mismos valores que yo digo que dejamos en el campo, de la unidad de la familia, porque ya digo que cuando tú vives con la burra, el perro y la cabra debajo del mismo techo y le tienes no el mismo cariño que a la familia, pero como son imprescindibles, la cabra por la leche, el perro porque te está siempre detrás de ti y el burro porque lleva las mercancías que llevamos nosotros del campo al pueblo para venderlo en el mercado, pues le tienes un gran cariño. Entonces el hombre del campo, que no conoce casi nada de ciudad, que conoce nada más que a esos animales, que conoce los arroyos, las acequias, la naturaleza en estado puro, cuando se va a una ciudad donde empieza a haber chimeneas, ruidos, sirenas, los coches de entonces, que eso entonces ni existía en el campo, ni los veíamos de vez en cuando pasar, ¿no? Entonces cuando tú llegas allá y ves que el empleador o el dueño de la fábrica es el primero que entra y el último que se va, te quedas sorprendido. Es la primera expresión que hubo de la familia que dijo: aquí el dueño de la fábrica es el primero que va, el primero que entra y el último que se va. Y cuando llega la hora de comernos el bocadillo, él se lo come con nosotros y nos pregunta por nuestra familia que hemos dejado en el pueblo, por los hijos, por los hermanos, cosa que a nosotros nadie nos había preguntado nunca jamás, porque sin reivindicar nada, el clásico terrateniente de la época no lo conocías nunca jamás. Era el dueño, y si alguien al encargado, al segundo, al tercer encargado, yo lo digo en el libro, mi padre fue, no digo servidor de muchos dueños, ¿no? Y él siempre tuvo la obsesión de que sus hijos no fueran a Cataluña, porque decía que no quería que todo el mundo les mandara a su hijo. Como él le había mandado a tanta gente, tenía esa obsesión. Entonces, cuando... Pero usted le arrebate. Sí. Usted le arrebate. Usted dice... Progresar económicamente da más libertad. Más libertad. Y más independencia. No, y mi padre incluso ya empezó a convencerse, porque ahí están las fotos, ya los años, 15 años después de mi familia irse a Cataluña, empezaron a venir emisarios de Cataluña, concretamente de Gerona, para que mi hermano se fuera a Tossa de Mar, a los hoteles, la temporada de verano. Y entonces mi padre empezó a ceder, porque veía a los dueños que venían y decía: oye, son buena gente. Claro. Yo recuerdo que llegamos a tener tal amistad con los dueños de los hoteles que cuando venían a recuperar a gente para llevársela a Cataluña, venían al cortijo y ese día para nosotros era un día de fiesta. Se les sacaba la morcilla, el chorizo, el jamón, todo, para que comieran como homenaje por la clase de gente que era, de buena gente. Y mi padre empezó a decir: oye, pues parece muy bien, esta gente fenomenal. Y yo lo cuento en el libro, cuando mi hermano... Se empezaron a ir todos, se fueron 4 o 5 directamente, uno en el bar, otro al parking, otra mi hermana a limpiar y tal. Y ellos, mi padre se sorprendía, porque al venir mi hermano de Cataluña, y habían trabajado medio año, traían 3 meses de paro, 2 meses de paro, y me parecía que no entendía cómo una persona que no trabaja podía cobrar. Para eso no le cabía en la cabeza, ¿no? Y dijo: oye, si en Cataluña pasa esto, tenemos que irnos todos a Cataluña, trabajamos medio año, el otro medio año nos van a pagar, esto no puede ser, no puede tener buen fin todo esto, como él decía, ¿eh? O sea que ahora el problema de Andalucía
¿Fue culpa de Cataluña? Ahora vamos a tener que decir que Cataluña, los catalanes fueron los que obligaron a que todos si están ahora hagamos todos, la mitad, si uno enfrento de otro y otros diciendo... Habrá que recordárselo a su amigo Durán Iceda, que es el que le hace el prólogo, que dice que los andaluces se pasan mucho tiempo en el bar. La verdad es que él quiso decir en un contexto, pues se sacó a lo mejor, porque es un hombre que para mí, aparte de amigo, y yo siempre lo defiendo como un gran amigo que hay, una gran persona, un gran político. La prueba está en que no lo digo yo, lo dicen las encuestas, que siempre va el primero con diferencia al segundo. En la valoración siempre el político más valorado. Y él, pues cuando habla, yo he tenido mucho que trabajar con todos los partidos políticos, sindicatos. Yo he tenido en Cataluña, para hacer este libro, he tenido un equipo de gente a la que me he enfrentado y me han contado. Y la verdad es que el catalán a mí me ha convencido, porque lo que no le podemos quitar al catalán es su afán por trabajar. Terrible. Un catalán tiene que trabajar 14 horas para sentirse bien, cómodo. La gente que yo tenía conmigo, profesionales de todo tipo, me decían, hoy te voy a dedicar 3 horas, pero esta noche tengo que salir a las 12 de la noche, porque el trabajo que no haga mientras estoy contigo lo tengo que hacer. Como decían ellos, oye, a mí me gusta mucho comer. Los catalanes tenemos fama de comer, pero pagamos lo que nos comemos. Y me dijeron un reproche en una de las primeras comidas, y no como tú, que has pedido unas setas y has dejado más de la mitad en el plato. Aquí no se dejan las cosas en el plato, lo que se paga hay que comérselo, y si no, pide la mitad. Me hicieron una reflexión. Bueno, ellos tienen también otro concepto distinto, dicen, yo también pagar impuestos como todo el mundo, quiero pagar los justos, pero cuando ya pago mis impuestos y puedo pensar que en Andalucía se da dinero y dinero y dinero para mantener a gente que luego vota al partido que se lo proporciona, eso no lo vamos a tolerar nunca, tal. Yo muchas veces decía, es que el trabajo en Andalucía, le decía, mira, tenemos la fama de la siesta en Andalucía, decirme quién es capaz de trabajar en el campo a las 2 de la tarde o a las 3 o a las 4 con 45 o 50 grados de temperatura. ¿Quién es capaz de trabajar? Es tan infrahumano que hay que entender las formas, las situaciones. Pero hoy parece que ya han caído en esa especie de victimismo que parece ya aceptado, de que España les roba y que hay una injusticia histórica contra ellos. Usted ha sido de origen humilde, ha llegado a ser un prestigioso abogado, se ha codeado con la florinata de la sociedad catalana, los conoce muy bien. Muy bien. Sí, ¿Qué hay de impostura y qué hay de cierto en todo eso? Bueno, mira, creo que a veces, con todo el respeto a los medios, como sabéis, yo siempre, además, cuando en mi niñez yo trataba de ir a una emisora porque mi vocación era literaria, pero además era de comunicador. Está en Radio Villanueva Arzobispo, de Radio Juventud, y me iba del campo de Aras Olivos a estar en la radio, y me encantaba, pues los medios de comunicación. Para mí, haber vivido en una emisora toda la vida habría sido mi felicidad. Pero yo, en todo esto hay mucho que discutir, porque, por ejemplo, los medios, ¿cómo es posible que hace 2 y 3 años solo se hablara del Estatuto Catalán? Todos los días estuviéramos con la noticia del Estatuto Catalán, se hablara de la independencia de Cataluña, tal. Y qué casualidad que de 2 años o 3 para acá nadie sabe qué es el Estatuto Catalán, ni se discute, ni se habla, ni se comenta. Sucede que si queremos hacer una persona antipática, no hay nada más que intentar hablar de ella y, a ser posible, mal. Ya, de alguna manera, los catalanes son independientes, los catalanes querrían que saliera el sol solo para ellos, querrían que tal. Y los catalanes, cuando los conoces y estás con ellos tanto tiempo, no tienen tiempo ni de eso, porque para ellos su vocación de trabajo es tan fuerte. Cuando dicen, no, es que como no sepas catalán, en Cataluña lo tienes muy mal. Yo no sé catalán, vamos, ni mínimamente, y mucho tiempo, y por circunstancias de enfermedades de mi hija y tal, hemos vivido mucho tiempo en Cataluña. Nunca jamás tuve un problema en una tienda que no hubiera algo para saber yo qué vale o qué objeto es en castellano, y sin embargo te dicen, empieza a ver la prensa, sanción por no solamente detallar los precios en catalán. No son las cosas así. Digo, como en todo, puede haber una excepción, porque en Cataluña yo también
tengo familiares y dije, no, tú lo hablas muy bien de ellos, pero si me preguntaran a mí te ibas a enterar qué distinto iba a ser. Pero Tajante. las frases están ahí. Puede ser que los medios exageren, pero no se inventan las frases, por ejemplo, de otro amigo suyo, que en el caso de Artur Mas, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, que habla de estos niños sacrificados bajo el durísimo yugo de la inmersión lingüística en catalán, sacan las mismas notas de castellano que los de Salamanca, Burgos y Soria. Y no le hablo ya de Sevilla, de Málaga, de Coruña, porque allí hablan el castellano, pero a veces a algunos no se les entiende. O sea, las frases están ahí. Sí, las frases están ahí, pero yo digo el contexto de las frases. Y luego después rectifican, piden disculpas, no, etcétera, pero no es culpa de los medios. No. Y estamos los hablando medios del presidente dicen lo que se le de la dice, Generalitat. pero es que cuando se saca una cosa fuera de contexto, es decir, que a lo mejor en una entrevista se habla de todo, se habla hasta de la emigración, se habla del trabajo, se habla de todo, y se coge expresamente que hablen de esa tendencia a la independencia. Bueno, Cataluña, pero más se burla del acento andaluz, entonces, y está ahí. No, pero bueno, eso es. Nosotros mismos decíamos, si lo que hemos dicho nosotros, y yo lo he repetido muchas veces, el acento andaluz y el comernos las palabras, yo he dicho muchas veces en plan de broma, es como hemos pasado tanta hambre, los andaluces nos hemos comido hasta la mitad del vocabulario. Y eso, bueno, lo digo yo, si eso lo dice un catalán, está muerto. Entonces hay que ver también, yo creo es que tenemos una cierta agresividad de todos contra todos y viene muy bien que se den cuenta en el ambiente rural del campo donde no había nada y había buena voluntad y unidad entre toda la gente para afrontar lo que se le pudiera venir encima. Yo de ahí esa buena voluntad que la trasladamos a Cataluña y mi familia, que habrá pasado como es lógico, como todo, hasta que se abren camino. Mi hermana está en Cataluña hace muchos años y ella cuando le preguntas por los catalanes, hay buenos y malos como en todos sitios. Lo que pasa es que ya cualquier cosa que un catalán dice se le dice que es por la independencia. Si dice cualquier cosa empieza a sacar de contexto que los andaluces no trabajan ninguno cuando saben ellos mismos lo dicen. Y la prueba está que hay montones de andaluces que han ido a Cataluña a trabajar, han conquistado perfectamente Cataluña, tienen grandes empresas. Justo Molinero, que es un gran comunicador, que ha sido el que ha presentado mi libro, fue de Villanueva de Córdoba, era taxista y tiene el gran imperio que tiene desde radio, teletaxi, con televisión, con casa discográfica, lo tiene todo, y él dice, yo lo que tengo se lo debo a Cataluña, pero se lo debo también a mi esfuerzo y mi inteligencia como andaluz. Usted destaca mucho en sus libros que Cataluña fue muy solidaria con los andaluces. Mucho. Fue muy solidaria y además fue solidaria y siguió siendo solidaria mucho tiempo, porque cuando alguien tiene el problema de no poder comer, y como dicen, hay que pararse y pensar el padre que cuando anochece no tiene que darle a sus hijos, y entonces eran todas familias muy numerosas. Mi madre eran 14 hermanos. Muchos de mis tíos, hay tíos que tienen 14 hijos, otros tienen 8, nosotros somos 8 hermanos. ¿Qué sucede? Que cuando tienes tanta familia, te cuesta trabajo vestirlos, darles de comer y hacer todo lo normal. Lo lógico es que de alguna manera empiece a tratar de buscar los medios de que no lloren cuando tienen hambre y tal. Eso te lleva a unas circunstancias pues muy especiales, unas circunstancias tan especiales que somos, quizás te acostumbras a poco, pero luego te das cuenta que cuando ves que alguien te abre las manos, te deja comer, te deja tal, yo empiezo a abrirme a ellos y empezamos todos a identificarnos. No olvides que Cataluña también se podía ofender, porque los andaluces lo llamamos la 9ª provincia andaluza. Los cataluces, en la feria de abril, que ya es una de las ferias más importantes de Europa en Cataluña, pues se llaman los cataluces. Ya no hay ni catalanes ni andaluces, los cataluces. Y antes de anoche, cuando venía Alicia Sánchez Camacho, presentó el libro conmigo aquí en Madrid, pues se lo comentaba, decía, no, este año vienes conmigo a la Feria de Sevilla, que la vamos a celebrar. Una catalana que te habla de la Feria de Sevilla, del ambiente sevillano, del ambiente andaluz, sintiéndolo, dice, esta persona, tú le hablas ahora de independencia y tal, y dice, mira, no me hables, háblame de la alegría de Sevilla y que los cataluces somos la 9ª provincia de Andalucía. Bueno, mira a Carmen Chacón ahora como ahora, se ha acordado, hombre, ¿no? Ahora se acuerda de que su familia su padre era de andaluz. Antes no. Bueno, pues a lo mejor hay que usar a los andaluces en cada momento. Dicen, es que en Andalucía, la Junta de Andalucía usó a los andaluces. Bueno, la Junta de Andalucía o quien esté necesitado de hacer uso de los andaluces. Ahora hacen uso de los andaluces, ¿y de qué manera? Me parece muy bien que los andaluces
podamos servir para algo, aunque sea como en los figurines, en los figuristas de las películas, ¿no? Pero que de alguna manera tenemos también nuestra propia personalidad. El trabajo no nos asusta a ninguno, las ganas de vivir, por supuesto, tenemos tantas como ellos o más. Lo que creo es que, bueno, hay que ampararse un poco más en la buena voluntad, en la buena fe, como decíamos en el campo. Hay que tener un poco más de buena fe, y ahí es donde está. Porque si todos tratamos de sacar la frase, el contexto de una frase no es el contexto de una entrevista, de una conversación. Yo hoy estoy seguro que me habré equivocado en muchas cosas, que haya gente que no esté de acuerdo. Si me sacan 4 expresiones, pueden decir, pues este es radical, este es resentido, ni soy ni una cosa ni otra. Creo que soy normal. Y siempre me amparo en que hay más gente buena que mala. Y que yo con los catalanes, y lo decía al final del libro, bueno, pues con los catalanes, con la gente de Madrid, con la gente del campo, con la gente buena, oye, he llegado a creer y a confirmar que hay que amar al ser humano sobre todas las cosas. Y creo que eso es lo que nos hace falta mucho a los que somos mayores, a los que son medianos y a los que nacen ahora, un poco de buena voluntad, comprensión y no sé, ceder un poco de tantos derechos como tenemos. Manuel Medina, muchísimas gracias por venir aquí a Periodista Digital a presentar Próxima Estación Cataluña y por este libro, por dejar testimonio de lo que fue esa España que ya no existe, pero que de vez en cuando conviene visitarla, ¿no? Con la memoria, ¿no? Así es. Yo siempre, sabes que aquí, además, otros libros he tenido sorprendente. He hecho muy pocas entrevistas, no soy muy dado a la entrevista, pero concretamente aquí ya me he sentado en otros libros y no me he sentado en ninguna otra televisión, creo que ninguna, solamente en la de Cataluña, pero aquí siempre vengo aquí por el cariño que se le tiene a los lugares que te acogen en su día, no, eso no se olvida. Siempre será bienvenido. Y gracias. yo agradezco, gracias.